Ahora sí. Hola, lo siento mucho por la demora. Estuve tratando de hacer todo lo posible para que esto funcione bien, pero por supuesto, siempre hay problemas técnicos último momento. Bueno, los extrañé mucho por toda la semana. La semana fue increíble, pero aquí estamos. Y hoy día quería comenzar con algo diferente. Muchas personas quisieron que cantemos una alabanza juntos, así que lo que vamos a hacer es cantar una alabanza juntos antes de comenzar el estudio bíblico. Muchísimas gracias, Sona, y por todos los que están viendo ahorita. Y bueno, cantemos la alabanza juntos. Antes de comenzar, voy a hacer la introducción y nos vemos después de la intro. Amén. Vamos a ir a a las palabras de la canción. Y hoy día cantamos a aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Amén. Si se saben la canción, canten conmigo. Si no, aquí está la letra. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel es principio y fin, el gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel es principio y fin, el gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo, exaltaré. Aquel es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Amén. Vamos a cortarlo hasta ahí y vamos a comenzar el estudio bíblico. Yo sé que me faltó cantar Siempre te amaré, siempre te adoraré, pero a la próxima vamos a cantarlo completo y yo sé que no tenemos mucho tiempo ya que comencé tarde, pero espero que le haya sido de bendición y que hoy día tenemos mucho que hablar y lo mejor está en espera, así que vamos a comenzar el estudio bíblico con una oración tal como lo hacemos en los cultos. Así que cerremos nuestros ojos para una oración rapidita. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este momento de glorificarte y Señor, en ese momento esperamos que todas las personas que están viendo ahorita, todas las personas que están escuchando, puedan escuchar tu palabra y que sea tu palabra, Señor, comunicándose en ese momento, tu Espíritu Santo tocando los corazones. Santo Dios, no confiamos en nosotros mismos, sino confiamos en ti. No confiamos en nuestro propio poder, sino en tu poder. Así que en este momento, revélanos lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Hoy día vamos a hablar, seguimos en el libro de Romanos, capítulo 1.
Y yo al preparar este pasaje bíblico, yo estaba medio... am, estaba preocupado, la verdad, por ustedes, porque la palabra que Pablo habla en el capítulo 1 no es tan fácil de entender ni es tan fácil de recibir. Hoy día vamos a continuar desde el versículo Romanos capítulo 1, versículo 26 en adelante hasta un poquito del capítulo 2. Y vamos a hablar cosas medio fuertes, cosas que hoy en día es difícil hablar, pero en mi corazón algo me decía que les hable a ustedes sobre esto porque esto no es mi palabra, sino es palabra de Dios. Y si yo me avergüenzo de la palabra de Dios, entonces Él se me va a avergonzar de mí cuando esté en el cielo. Así que espero que les sea de bendición y bueno, aunque sea un poco durito, por favor entiendan que esto es la palabra de Dios, no es mi palabra. Amén. Am, Hoy día vamos a hablar sobre la hipocresía en la iglesia. ¿Algunas veces ustedes han visto un hipócrita en la iglesia? Sí, yo he visto y aquí hay uno. Bueno, nosotros todos fuimos hipócritas a algún punto. Y es muy fácil ser hipócrita en la iglesia porque nosotros aprendemos de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, pero nosotros mismos, cuando juzgamos, nosotros mismos no lo hacemos. Es muy fácil juzgar y lo hacemos todo el tiempo, pero el problema es, ¿será que nosotros debemos juzgar cuando nosotros mismos estamos haciendo tal cosa en nuestra propia vida? Así que vamos a seguir viendo sobre qué significa ser hipócrita y cómo hacer cuando vemos a hipócritas en la iglesia. Nuestras metas de hoy es quiénes son los perdidos. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es ser un perdido en el mundo? ¿Y por qué están perdidos? Número 2, la hipocresía en la iglesia y cómo actuar con tales hipócritas. Y si uno es un hipócrita, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que debemos hacer? En la última porción vamos a tener medidas prácticas de cómo actuar cuando vemos a hipócritas o si somos hipócritas. Amén. Leamos en Romanos capítulo 1, comenzando del versículo 26. Si tienen sus Biblias pueden leerlo o si quieren leerlo aquí en la pantalla, aquí estamos. Así dice la palabra de Dios. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural. Y de la misma manera, también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, hicieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos varones con varones, recibieron en sí mismos justa retribución por su extravio. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente hueca para que hicieran lo indebido, mientras están colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración y calumnia. Son aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes de sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión. Quienes aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. Por eso no tienes excusa, oh hombre, que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo, te juzgas a ti mismo, porque tú te juzgas. Tú que juzgas también andas en tales cosas, y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. Amén. Yo lo que quisiera hablar acá
antes de que comencemos a leer esto, es que si ustedes tienen alguna pregunta, yo sé que el tópico, lo que vamos a hablar hoy día es un poco fuerte, así que, y tal vez tengan alguna pregunta que ustedes tengan. ah, Escríbanlo, pónganlo en los comentarios y vamos a tener un momento de preguntas y respuestas al final para que pueda yo responder las preguntas y espero hacerlo todo en la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo. Así que sí, no se olviden de sus preguntas, los voy a esperar. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice acá, miren, esto es muy importante. Pablo está hablando esto en el primer capítulo de Romanos. Esta es una carta enviada a Romanos y ni bien escribe la carta, habla sobre el Evangelio desde el versículo 1 al versículo 25. Hablamos que él no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios. Pero ahora, Pablo ni bien termina de hablar del Evangelio, ahorita ya está hablando de los pecadores, específicamente de los homosexuales. Ahora, esto es un tema muy interesante de hoy en día que estamos hablando. ¿Por qué? Porque antes no era un gran problema, por ejemplo, hablar y condenar y hablar lo que la palabra de Dios habla sobre los homosexuales. Nadie lo disputaría. En otras palabras, era ok hablar sobre estas cosas, pero ahora en día es muy difícil hablar de estas cosas sin que las personas nos miren mal. ¿Ya? Ahora, yo sé que ustedes y muchos de nosotros estuvimos en esa situación. Queremos hablar sobre la palabra de Dios o una persona viene y nos pregunta, ¿qué es lo que la palabra de Dios habla sobre la homosexualidad? Y nosotros nos ponemos un poco, como yo me puse al preparar esto, nos ponemos un poco indecisivo. Tratamos de decir, no quisiera hablar sobre esto porque yo sé que va a ofender. Pero quisiera que tomen el ejemplo que Pablo ahorita tomó, y ese es el ejemplo que yo estoy tomando. Ni bien habla, después de hablar sobre el Evangelio, Pablo comienza a discernir, comienza a juzgar justamente y comienza a hablar la verdad, duela o no duela. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural. Ahora, miren, esto es un poco interesante porque acá habla algo que es natural y algo que no es natural. Cuando Dios creó la humanidad, creó los cielos y la tierra, todo tiene su ley, ¿verdad? Aún las estrellas tienen su ley, los planetas tienen leyes que giran en un sentido siempre lo mismo, siempre giran en el mismo eje y todo tiene un orden. Y cuando Dios creó a los seres humanos, también creó en un orden, algo que es natural, algo que es bueno. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó la naturaleza, Dios dijo que era bueno, ¿verdad? Pero cuando Dios creó los humanos, Dios dijo que era muy bueno. Y cuando Dios creó a los humanos, Dios creó a hombre y mujer, Adán y Eva. Y esta era una unión que Dios proveyó, que es marido y mujer. Aun cuando Adán le llama a su mujer, o aun cuando Moisés escribe sobre Adán y Eva, Dios dice mediante Moisés, dice, por eso el hombre y la mujer se saldrán de su casa, se saldrán de sus padres y se unirán y se harán una carne. Ahora, esto habla que hay un diseño bueno y cuando nos vamos fuera de ese diseño, estamos en contra del buen diseño de Dios. Entonces Dios creó algo bueno y si desobedecemos tal diseño, estamos haciendo algo que es en contra de lo bueno, lo cual es malo. Por eso, acá es muy importante enfatizar la palabra que es contranatural. Si algo es contranatural, significa que es malo, que no es algo que es debido o va en contra de una ley que Dios puso.
Y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones, recibieron en sí mismos justa retribución por su extravio. Ahora, yo les digo que acá habla no solamente entre mujeres y mujeres, sino también es muy claro de entre hombres y hombres. ¿Y cuándo es que esto sucede? Cuando las personas comienzan a ir contra la naturaleza, que la naturaleza es hombre y mujer, es cuando es cuando Dios los entrega a sus pasiones. En otras palabras, queridos hermanos y hermanas, cuando estamos fuera de Dios, nosotros nos vamos en contra de Dios. Cuando Dios dice, bueno, tu voluntad se ha hecha, tú no quieres tener parte conmigo, bueno, yo te di la oportunidad, mis manos siempre están abiertas, pero te voy a dejar hacer lo que tú quieras. Cuando eso pasa, es cuando nosotros automáticamente nos volvemos pecadores a lo máximo, porque no hay nada bueno en nosotros. Dios es bueno. En otras palabras, si estamos fuera de Dios, no hay nada bueno en nosotros. Eso es algo muy importante para que nosotros sepamos. Es que muchas personas dicen, mira, si Dios es amor, ¿cómo es que Dios puede mandar a tales personas al infierno? Si Dios es amor, ¿verdad? Algunas veces se han preguntado si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si Dios es amor, ¿cómo es que va a dejar que tal persona, por ejemplo, los homosexuales, se vayan al infierno? Pero les digo esto, la respuesta es porque Dios es amor que los deja ir. Es porque Dios es bueno que no puede estar con ellos. ¿Me entienden? Porque Dios es sumamente bueno, Dios es santo, no puede estar con pecadores. Y si uno es pecador es porque está fuera de Dios. En otras palabras, Dios da un lugar donde los pecadores, donde las personas que odian a Dios, donde las personas que no quieren estar con Dios, para que vayan. Y ese lugar es el infierno. En otras palabras, porque Dios es amor, porque Dios es bueno, no puede estar, no es compatible con los pecadores. Porque si Dios es compatible y dice, pecadores, vengan conmigo, vengan, todos los pecadores vayan al cielo, y el cielo no se vuelve cielo nunca más, sino se vuelve infierno, porque hay pecadores, y Dios se vuelve no santo, sino se vuelve también pecador, porque Él está viviendo, Él está aceptando el pecado. Ahora, yo sé que acá hay una tensión y entonces nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué era lo que Jesús hizo? ¿Por qué Jesús me aceptó? ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? Y eso es lo que vamos a hablar más adelante, mientras que Pablo básicamente nos explica estas cosas. Y vamos a entenderlo esto bien, porque tenemos una mentalidad bien incorrecta cuando se trata de Dios y el pecador, y Dios es amor y Dios es bueno, y la salvación. Así que sigamos viendo lo que Pablo nos enseña acá. Dice, y de la misma manera, bueno, las mujeres con el mismo sexo, hombres del mismo sexo, tienen acciones sexuales, lo cual eso es contra lo que Dios decretó. Y esto, ¿qué dice acá? Que es un extravio. En otras palabras, ellos se extraviaron de Dios. Y eso es muy importante saber. Y como, y dice acá, y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente hueca para que hicieran lo indebido. Acá es cuando nosotros debemos tomar muy buena atención, que no es que Dios los deja ir nomás porque Dios le da la gana, sino es que estas personas no se proponen en su corazón venir a Dios,
más bien odian a Dios. ¿Ya? Las personas que no son salvas son personas que odian a Dios. ¿Y cómo es que sabemos que ellos odian a Dios? Ellos tal vez no lo digan y tal vez ustedes digan, Degun, ¿acaso no es tan malo en decirles que ellos odian a Dios? Pero la verdad es que si uno no ama la verdad, uno automáticamente odia a la verdad. Y dice que ellos tienen una mente hueca. Una mente hueca significa que está sin algo. Y ese algo es Dios. Si nuestra mente está hueca de Dios, entonces hacemos lo siguiente. Mientras están colmados, en otras palabras, si uno está hueco de Dios, uno se colma con estas cosas. Otra vez se lo digo. Si uno no está con Dios, uno está lleno de pecado. Dice, mientras están colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos. Ahora, quiero hablar con ustedes cada una de estas cosas. Yo sé que en la iglesia ustedes le dijeron estas cosas así rapidito, tal como yo les dije, pero no quiero hacer esto ahorita. Quiero que lo tomen en serio, cada una de las cosas, y quiero que se comparen ustedes con la palabra de Dios. Quisiera que esto sea como un espejo ante ustedes. ¿Listo? Tómenlo en serio. Cada palabra. A ver, otra vez. Iniquidad significa cosas que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. En otras palabras, hacemos cosas malas, lo que nosotros llamamos malos. Romper los 10 mandamientos puede ser considerado iniquidad. Sigamos. Fornicación. Fornicación significa no solamente hacer fornicación, lo cual es tener actos sexuales con personas que no son tu esposo o esposa. ¿Listo? Cualquier acción. Por eso la palabra de Dios habla estas cosas porque Dios les ama a ustedes y quieren que ustedes vivan una vida completa y bendecida, pero nosotros pateamos la bendición de Dios cuando le desobedecemos. Y una forma de que desobedecemos y nuestra generación está desobedeciendo es teniendo actos sexuales antes de casarse. ¿Ya? Jóvenes, jóvenes. Yo también fui joven o soy joven, pero por favor, esperen. Yo sé que, ahora estoy hablando a los jóvenes, yo sé que el cuerpo cambia, yo sé que nosotros tenemos tensiones en nuestro cuerpo y muchas veces los pensamientos malos o pensiones de fornicación vienen a nuestra mente. Pero les digo, Dios dice esto por una buena razón. Y la razón es porque ustedes no están listos. No están listos para tener una familia. La razón por la que uno tiene sexo es para tener familia. No es para no más placer, sino es para tener familia. Y no estamos listos para tener una familia todavía si estamos adolescentes o jóvenes. Tenemos que llegar a tener un buen trabajo, estudiar bien, tener una pareja que sea fiel y recién en un compromiso delante de Dios, recién se puede tener sexo. Así que, hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, le pido que esperen hasta casarse para tener una relación íntima con otra persona y que sea solamente una persona. Y eso es una buena transición para los adultos. Ahora, yo no soy adulto y yo no estoy acá para ah, ponerle un dedo a cualquier adulto porque yo no sé qué es lo que se siente ser adulto. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que no tengamos relaciones sexuales con personas fuera de nuestro esposo o esposa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Otra vez le digo a los adultos, Dios tiene una buena razón por la que Él dijo esto. Y es porque, miren, Dios y nosotros quiere tener una relación íntima. Y Dios es un Dios celoso. Si nosotros vamos a otros ídolos, si nosotros estamos teniendo
relaciones íntimas con otros ídolos, Dios se pone celoso y Dios castiga. Dios no quiere que miremos, la iglesia mire a otros ídolos. ¿Listo? De la misma manera, en nuestra relación con la esposa o el esposo, si uno tiene relación con otra persona, se ponen celoso. Eso es natural, es porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Si Dios se pone celoso de nosotros y nosotros vamos con otros ídolos, de la misma manera el esposo o esposa se va a poner celoso. Y lo único, el resultado va a ser división muchas veces. Ahora, aquí es cuando, si es que nosotros hicimos estos pecados, Dios tiene misericordia, tenemos que pedir perdón y vamos a hablar más sobre eso, pero quiero decirle que esa es la razón por la que Dios prohíbe, porque somos personas, somos criaturas celosas y cuando hay celos, hay división, hay mucho pecado y más pecados se multiplican. ¿Listo? Fornicación, ¿ya? Crueldad, crueldad con los animales, crueldad con otras personas, con tu hermanito, con cualquier otra persona, con las personas que no tienen poder, con los pobres. Crueldad, hacemos muchas crueldades con ellos. Perversidad, perversidad es pensar cosas malas. Pensar cosas perversas, cosas indebidas. En otras palabras, no es solamente la acción, sino también es ser perverso en el pensamiento. Si uno fornica, aún pensando, eso se cuenta como fornicación y también cuenta como perversidad. Si hablamos cosas perversas, si en su boca no es, la mamá dice, oye, niño, no hables cosas malas. O algunas veces pillamos a nuestros padres a hablar cosas malas, ¿no? Pero esas cosas son perversas y la razón por la que Dios dice que no hagamos perversidades, no usemos la boca para perversidades. Perversidades cuenta con maldecir, insultar, decir que sos tonto, decir que sos sonsa. Hay que hablar cosas malas, cosas que ni siquiera queremos pensarlo. Es porque nuestra boca tiene poder. Ahora, entiendan esto muy bien, ¿listo? Padres específicamente y hermanos mayores, les digo a ustedes, si ustedes llaman a sus hijos o a sus hermanitos menores, sonso, tonto, cosas así, tus palabras tienen poder. Esos hijos, esos hermanitos, se van a recordar eso. Y cuando estén tomando ese examen, van a decir, mi mamá me dijo que soy tonto, por eso no puedo hacer este examen bien, por eso siempre me saco una F, por eso siempre me aplazo todo el tiempo. Es porque ellos creen en lo que ustedes le dicen. Pero si ustedes le dicen, tú eres hijo, hija de Dios, tú eres bendecido, bendecida, eso también tiene poder. Por ejemplo, para mí, mi nombre es Daegun, ¿verdad? De significa gran y Gun significa rey. Por eso cada vez que yo escucho mi nombre, yo digo, soy un gran rey. Soy un gran rey, soy hijo de Dios, soy el hijo del gran rey. Y cosas así me ayudan a seguir adelante. Y por eso yo le digo, en vez de decir, usar su boca para maldecir, para decir que son sonsos, tontos, utilícenlo para bendecir. Y yo les digo que sí va a dar un impacto. Aunque ustedes no lo vean, ellos en su corazón lo retienen, lo bueno y lo malo. Dice perversidad, avaricia. Avaricia es querer tener más y más y más y más. El trabajo. Trabajar más y más. Dinero. Tener más dinero. Perfumes. Zapatos. Zapatos, sí. Hay personas que necesitan zapatos. Ustedes no necesitan 100 zapatos. Ah, homicidio, lo cual es matar a las personas. Ahora Dios expande esto, o Jesucristo expande esto al decir, no es solamente matar con cuchillos, sino es hablar, matar con palabras. No maten con palabras. Matar en el corazón, odiando a la persona o matamos en el corazón. Eso es ser homicida. Altercados. Es pensar que yo soy el mejor, yo soy mejor que otra persona, que yo merezco más que otra persona. Eso es ser altercado. Falsedad es hablar mentira. Y es algo que
muchos de nosotros estamos, estamos sufriendo, estamos siempre constantemente batallando, es mentir. Preferimos romper ah, la palabra de Dios, romper el mandamiento de Dios a que la persona nos vea mal a nosotros. Por eso mentimos. Am, Malos pensamientos. Otra vez, pensamientos, entonces solamente con acción. Ahora, yo sé que estamos viendo palabra por palabra y espero que esto no sea aburrido a ustedes. Es que en la iglesia no se toman el tiempo para hablar cada una de estas cosas y lo leemos y decimos, no, 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 yo no soy así, yo no soy altercado, yo no soy un mentiroso, pero a ver, seamos reales. Mientras que estamos yendo uno por uno, tal vez ustedes se han dicho, sí, yo he hecho eso. Y por eso yo quisiera verlo uno por uno. Murmuración y calumnia. A ver, esto no es solamente para las mujeres. Hombres igual. Pero las mujeres son muy buenas hablando. Y las mujeres hacen relaciones, ya, relaciones de amistades hablando. Por eso es que la Biblia muchas veces habla sobre las mujeres y la murmuración juntos. Es porque Dios le dio un don de hablar. Mujeres hablan muy bien. Por eso es que es muy importante que las mujeres cuiden la boca. No es, en Bolivia hablamos de chismes, ¿listo? Chismosear. Eso es muy importante cuidarse, porque mientras que chismoseamos, estamos maldiciendo a personas, estamos haciendo que la persona se vea mal. ¿Y acaso uno quisiera que alguien hable mal de nosotros? No. Y eso es romper ese mandamiento que Jesús nos dijo, amar a otros como a ti mismo, ¿verdad? Amar a otros como yo os he amado. Y eso estamos, mientras que murmuramos, mientras que calumniamos, significa hablar mal de otra persona. Estamos rompiendo ese todo el amor, en otras palabras. Dejamos de amar a la persona con quien estamos murmurando. Son aborrecedores de Dios. Ahora, esto es muy, muy importante. Acá lo voy a hacer un círculo grande. Muchas personas van a decir que, ay, ¿cómo de Gun puedes decir que, un momentito, ok, ¿cómo de Gun vas a decir que las personas que no creen en Dios odian a Dios? ¿Acaso eso no es muy extremo de Gun al decir? ¿Acaso no está exagerando? Ahora, yo quisiera que estuviera exagerando, yo quisiera que eso sea mentira, pero es porque la palabra de Dios nos dice aquí mismo, nos dice son aborrecedores de Dios. No es que ellos nomás no estén con Dios, sino es que no les gusta a Dios, ellos odian a Dios. Y la razón es porque ellos aman más a su pecado. Si ellos amaran a Dios más que a su pecado, entonces ellos tratarían de hacer menos y menos y menos el pecado. Pero no, a lo contrario, ellos quieren hacer más y más y más el pecado. ¿Y qué dice acá? Me voy a saltar estos versículos, pero es muy importante saber que ellos, acá dice, aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino también se unen en compañerismo con los que los hacen. No es que ellos pequen porque no saben qué hacer o no saben qué es lo correcto, sino es que a ellos les gusta hacer eso. Ellos se unen con personas que lo hacen y no es que lo condenan, sino quieren hacerlo más y con otras personas. Y por eso yo les digo que ellos odian a Dios porque odian sus mandamientos. Ahora voy a terminar con esto porque yo sé que se hizo un poco tarde, pero miren, esto es lo que Jesús dijo. Si me aman a mí, ¿qué dice? Anden, obedezcan mis mandamientos. Otra vez, si me aman a mí, obedezcan mis mandamientos. Eso dijo Jesús. Ahora, estas personas no obedecen a Dios, por eso no aman a Dios. Y si no aman a Dios, ellos están amando su propio
ser, su dinero, cualquier otra cosa. Y si aman otra cosa, ellos automáticamente aborrecen a Dios. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a Dios? O- Esta es una pregunta muy importante. Piénsenlo bien. ¿Ustedes aman a Dios? Vimos la implicación de qué es amar a Dios, ¿verdad? Le pregunto, ¿amas a Dios? Voy a ir rapiditamente a estos versículos. Son insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males. Insolente es no buscan la sabiduría. Soberbio es pensar que tú eres mejor, que no hay nada malo contigo. Jactancioso, otra vez, otra palabra para decir que, que dices con tu boca que tú eres el mejor. Inventores de males significa que tomás el tiempo para planificar un pecado. Por ejemplo, los homicidas, las personas que matan a otras personas, tienen que planificar harto para ah, raptar a una persona. Tienen que preparar harto. Insensatos son las personas que no quieren sabiduría, desobedientes a sus padres. Muchos de nosotros hemos desobedecido a nuestros padres, pero es algo que Dios no le gusta porque Dios es Padre Dios, que no tienen estabilidad. Estas personas piensan que muchas, eh, ellos no están ni bien ni mal. Algunas veces los llamamos bipolares. No están estables emocionalmente, ni afecto. Ellos sienten que no aman a otras personas, sienten que las personas no le aman a ellos, ni tranquilidad, siempre están pensando, 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 no pueden dormir, ni compasión. Ellos ven a una persona ahí medio muerta en la calle, ellos no quieren ni verlos, se pasan por alto. Personas que no quieren ayudar a las personas sufriendo. Y leímos esta parte, que estas personas, aunque saben que a Dios no le agrada, estas personas se hacen compañeros de aquellos que hacen. Y voy a terminar con el capítulo 2 para ponerlo todo junto. Por eso no tienes excusa. Ahora nosotros no tenemos excusa. Oh hombre que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo, te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas también andas en tales cosas. Hermanos, hermanas, si nosotros estamos juzgando en la iglesia, mirémonos a nosotros mismos. No estoy diciendo que no juzguen, ¿ya? Por favor, juzguen con juicio justo. Eso es lo que Jesús nos dice. Pero fíjense a su mismo ser. ¿Cuál es el motivo en lo que están juzgando? ¿Es por el odio o es por el amor? Si uno juzga por amor, uno desea que la persona se vuelva mejor. Pero si uno juzga por el odio, desea que esa persona se pulverice, se vuelva pomada y ya no venga más a la iglesia. Quisiera que reflexione y cuando usted juzgue a otra persona, primeramente reflexione a sí mismo, póngalo en oración. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. No porque usted va a la iglesia todos los domingos, no porque usted es un buen cristiano en sus propios ojos, no porque usted dio ofrenda esta semana, Dios le va a dar un pase, digamos, para que no sea juzgado. Dios juzga a todos lo mismo, hasta a pastores juzga. Nadie es eximido de este examen de la conducta. Y por eso es que nosotros debemos dar mucho más valor a Jesucristo. Miren, si Jesucristo no estuviera en todo esto lo que hablamos, si Jesucristo no hubiera venido, si Jesucristo no está en tu vida, estás en grave problema. Es, Dios te va a juzgar por todas estas cosas y tú sabes el resultado. Es el infierno. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. Dios, porque es bueno, porque es amor, porque es justo, no puede estar con nosotros. Pero ¿quién toma
todo ese castigo que nosotros deberíamos tener? Jesucristo. Y cuando Jesucristo tomó el castigo de la justicia de Dios, ahora Dios ve a Jesucristo en nosotros. No nos ve como pecadores, sino nos ve como Jesús. Por eso es que es importante saber de que Dios es bueno y por eso condena el pecado. Pero gracias a Jesucristo recibimos la misericordia de Dios porque Jesucristo recibió nuestro castigo. Cuando Él recibió el castigo, consumó la ira de Dios. Significa que deshizo la ira de Dios. Y cuando Dios nos mira a nosotros, mira a Jesús. Esa es la salvación. Pero no piensen de que Dios acepta el pecado. Dios no acepta el pecado. Dios te acepta a ti porque Jesús. No es porque tú eres bueno, no es porque tú hiciste tal cosa, no es porque vas a la iglesia, sino porque Jesús, porque nosotros todos somos pecadores, aún yo. Por eso estoy increíblemente agradecido a Jesucristo. Y esto es en Romanos, no está en Romanos, está en Juan capítulo 7, versículo 24. Dice, no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Dios no nos dice que no juzguemos, sino primeramente no seamos hipócritas. Número 2, seamos justos. No condenemos por odiar, sino con amor. Y, bueno, la guía práctica. Si siguen viendo este video, felicidades. Ustedes son los mejores, los amo, los quiero muchísimo y gracias por quedarse hasta ahora. ¿Por qué? Porque yo sé que se hizo un poquito aburrido en el medio, pero espero que esto es palabra de vida, hermanos. Yo no les digo esto para aburrirles, sino es porque es palabra de Dios. Listo. Guía práctica. Número 1, reconocer tus pecados, ¿ya? Eso es lo que yo les ayudé a hacer. Por eso les doy gracias porque están viendo este video, los que se quedaron. Porque personas no quieren hacer esto. Personas se vuelven muy intimidados. No les gusta tomarse el tiempo para ver sus propios pecados. Hermanos, ¿algunas veces usted se ha pensado, sentado y escrito todos sus pecados que ustedes hicieron? Tal vez no, pero Pablo nos lo escribió por nosotros. ¿Listo? Ustedes no lo tienen que escribir. Nomás lean lo que Pablo lo escribió. Y léanlo y reflexionen uno por uno. Primer paso, si nosotros somos hipócritas, lo cual todos nosotros somos, es reconocer que somos hipócritas. Y eso lo hacemos mediante leyendo la palabra de Dios, mediante reflexionando tal como lo hicimos ahorita. Reconocer tus pecados. Si soy un hipócrita o hipócrita, tengo que arrepentirme delante de Dios y pedir perdón no solo a Dios, sino a la persona a quien ofendimos. Muy importante. Personas piensan que nomás decirle, Señor, perdóname por mis pecados en nombre de Jesús, amén, y tus pecados se desaparecieron. No, señores, no, señoras. El pecado que lo hacemos en contra de la persona, tenemos que ir a esa persona y decir, perdóname. Yo hice mal. ¿Me puedes perdonar, por favor? Ustedes tienen que hacerlo. Padres a hijos. Sí. Padres a hijos. Hijos a padres. Sí. Profesores a estudiantes. Estudiante a estudiante. Hermanos, nadie está eximido de esta regla. Todos nosotros debemos pedir perdón a quien nosotros ofendemos. Y si nosotros no queremos hacer eso, Dios no recibe tu ofrenda. Otra vez, Dios dice, si tú tienes ofrenda delante de Dios y te acuerdas que ofendiste a alguien, deja tu ofrenda ahí, anda a pedir perdón y después vení para que yo acepte tu ofrenda. ¿Ok? Toda esa ofrenda que ustedes dan el domingo, si ustedes no están a bien o no pidieron perdón a los que ofendieron, entonces vayan antes de dar ofrenda. Y mañana es domingo, así que háganlo lo más pronto posible. Número 3. Si conozco a un hipócrita. Ahora, todos nosotros conocemos a hipócritas. Es muy fácil ver quién es hipócrita. Si nosotros conocemos a un hipócrita,
No lo digan en el Facebook a todas las personas. No lo digan, no lo chismoseen. No calumnien. ¿Listo? Aprendimos sobre eso, ¿verdad? No traten de combatir pecado con pecado. En otras palabras, ustedes no pequen si ven a alguien pecar, sino vayan y díganle uno a uno. Díganle, hermano, esto me es difícil decirle, pero siento que usted está siendo hipócrita. Y espero que lo estoy diciendo con amor, pero usted dijo tal cosa en el estudio bíblico, usted dijo tal cosa en la prédica, usted dijo tal cosa a mi mamá, pero cuando veo su vida, no veo que usted está cumpliendo con su palabra. Ah, Cosas así. Yo sé que es difícil decirlo, yo lo he tratado de hacer también antes y es difícil, tal vez te reteen, pero si tú no lo haces, no estás haciendo tu trabajo. Tu trabajo es decirlo. Y si ellos no lo aceptan, bueno, está en sus manos de ellos. Pero tú lo dijiste. Ese es nuestro trabajo como cristiano. Lo mismo va con el evangelio. Aunque cueste, tú le dijiste, tú le diste el evangelio. Si lo aceptan o no, depende de Dios y de ellos. No depende de ti. Bueno, espero que estas guías prácticas le hayan ayudado un poquito. Y si tienen más preguntas, por favor, pónganlo en los comentarios. Y ahorita vamos a ir al tiempo de preguntas y respuestas. Yo sé que muchos de ustedes están viendo por Facebook. Si pudieran poner el seguir, creo que es el botón de seguir ahí arriba, no sé, sería muy bueno para que ustedes puedan ver lo que yo pongo y cuando hay los videos y todas esas cosas. Así que vamos a ir a las preguntas y respuestas y veamos qué es lo que ustedes tienen preparado para mí. Bueno, muchísimas gracias por venir a este estudio bíblico y por invitar. Muchas gracias, Sona, Ina, Carla, Ángela. Muchas gracias. Esas son las personas con las que yo puedo ver acá en los comentarios. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, pónganlo. Adriele. No sé si lo estoy diciendo bien, pero muchísimas gracias. La anterior vez he visto los versículos bíblicos que pusiste y me encantó mucho. Muchas gracias por compartir. Tu pregunta hoy día es: ¿cómo puedo aconsejar a personas que piensan que cuando están en un relacionamiento serio, un compromiso o cerca de casarse, pueden tener relaciones sexuales? Muchísimas gracias por esa pregunta. La pregunta es: ¿cómo podemos hablar a las personas que piensan que están bien? Es bueno tener relaciones sexuales antes de casarse, pero ellos planifican casarse. Eso es un no todavía. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿cómo? Si tú conoces a la amiga, a la persona que si está cerca a una persona de ellos dos, yo iría a esa una persona y le diría: relación sexual es un compromiso con Dios, delante de Dios. Tal vez tú pienses que está bien y tú planifiques en casarte, pero nadie de nosotros sabemos el futuro. Tal vez él rompa contigo y no es garantía que se van a casar todavía. No es garantizado. El futuro, el mañana no es garantizado. Y el único momento que Dios nos permite tener sexo es cuando estemos casados. Es cuando tengamos esa unión delante de Dios. Ahora, le voy a decir, y esto es bueno hablar con sus compañeros y a todos los que están escuchando, es que primero tenemos unión emocional. Con todos nosotros. Yo tengo una unión emocional con mis compañeros, ¿verdad? Número 2 es unión espiritual. Una vez que nos conocemos, tenemos unión espiritual. Y después se vuelve unión física. Pero eso es cuando estén casados. Primero esa unión espiritual tiene que suceder delante de Dios. Y bueno, espero que eso... Yo digo que no pongamos excusa para desobedecer a Dios. Obedezcamos lo que Dios nos dice, y eso es para nuestro bien otra vez, porque no tenemos garantía del futuro.
Y la paciencia, Dios aprecia la paciencia. Listo. Carla Santos nos pregunta, ¿cómo nosotros jóvenes podemos mantener nuestra santidad y pureza? Muchísimas gracias por la pregunta. Y Adriele o cualquier otra... sí, no importa si no hablan español, yo trato de entenderlos a ustedes. Si yo no respondo la pregunta bien, o si tienen más preguntas, por favor sigan preguntando, porque yo quisiera que ustedes lo entiendan. No es para mí las preguntas, es para ustedes. Bueno, ¿cómo nosotros jóvenes podemos mantener nuestra santidad y pureza? Esa es muy buena pregunta porque es difícil. Yo diría que lo mejor es tener a alguien que ellos puedan confiar cuando ellos sientan tentación. ¿Ya? En otras palabras, líderes de estudio bíblico, ese es su trabajo de ustedes. Trabajo de los líderes de la iglesia es cuando una ovejita se sienta que se quiere salir del redil, el líder de la iglesia tiene que ser vigilante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Si ustedes ven a alguien en pobre o que esté débil espiritualmente, tú que eres fuerte espiritualmente, ve y ayúdale, porque tú salvarás una alma. Ahora, eso es lo que nosotros debemos hacer. Si una persona está sufriendo y tú conoces, por ejemplo, Carla, tú tal vez conoces a alguien, decile a esa persona, oye, yo sé que estás con unos problemas de, digamos, no sé, estás viendo pornografía o estás haciendo cosas fuera del casamiento. Decirle, yo quiero ayudarte para que combatas esto y cada vez que tengas una tentación, avísame a mí para que yo pueda orar contigo o yo pueda orar por ti en ese momento. ¿Puedes confiarme a mí en ese momento? Ahora, cosas así ayudan mucho. Eso se llama tener un compañero de accountability o no es compañero de oración, sino es un compañero que te pone en tu lugar. Y cuando tú estés en tentación, decirle, cuando yo me ponga en tentación o yo esté en tentación, quisiera decirte a ti antes de caer en tentación para que ores por mí. Lo voy a terminar con esto. Jesús mismo pidió a sus discípulos que oren por él cuando él estaba cayendo en tentación. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estemos débiles, busquemos a la iglesia. Busquemos a los líderes de la iglesia para que no caigamos en tentación. Amén. Muchas gracias. Sí, Adriele dijo, cierto, no coloquemos obstáculos para obedecer a Dios. Es verdad. Nosotros obedecemos a Dios y si estamos poniendo excusas, eso no es porque nuestro corazón ama a Dios, sino es que amamos nuestros pecados más que a Dios y estamos poniendo excusas. Ahora, Dios lo pone en su palabra muy claramente. Sona, bienvenida otra vez. Hola, Degun. ¿Cómo podemos amar a Dios, amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? Es necesario amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Muy buena pregunta. La pregunta que te hago a ti es, ¿Jesús se amó a sí mismo? Buena pregunta, ¿no? Porque si Jesús se hubiera amado a sí mismo, él no hubiera muerto. Si él se hubiera amado su propia vida más que a los demás, él no hubiera muerto. Pero es porque él nos amó más a nosotros que a su propia vida, que él murió y pudo morir por nosotros. Él amó más a Dios que a su propia vida, que él obedeció hasta la muerte. Ahora, yo entiendo de dónde viene esta pregunta, porque es muy popular. Muchas personas hablan y dicen, ellos utilizan este versículo, dicen, amar a los demás como a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Correcto.
Es correcto, nosotros debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos y, por ejemplo, nos suicidamos o no hacemos ejercicio, no comemos bien, no nos cuidamos a nosotros mismos, entonces estamos insultando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos creó, sino murió por nosotros. ¿Para qué? ¿Para que nos descuidemos? No. Es para que seamos salvos, para que vivamos una vida en paz, en gozo, en amor. Ahora, yo les digo a ustedes esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo estos dos? Es porque personas piensan que primero tengo que cuidarme a mí mismo y después voy a ayudar a otras personas. No. Cuando nosotros ayudamos a otras personas, también al mismo tiempo estamos cuidándonos de nosotros. ¿Me entienden? Es un poco difícil de entender. Cuando ayudamos a otras personas y amamos a esa persona, es una forma de decir que yo tengo valor en este mundo. Es una forma de decir que yo estoy obedeciendo a Dios y yo amo a Dios. Es una forma de poner sentido y propósito en tu vida. Y yo digo eso. Ahora, si tú estás ayudando tanto a las personas que no te tomas tu día de descanso, Dios nos dice, no somos esclavos de nada, sino que debemos tomarnos ese día de descanso, que es el día domingo o un día de la semana. Si tú no estás haciendo eso, entonces tómate un tiempo. Tú no eres Superman, tú no eres todopoderoso. Tómate un tiempo para descansar, eso también es bueno. Y no creas que tú eres la única persona en la vida de otra persona para ayudar, sino invita a otras personas para que puedan ayudar a esa otra persona, o invita a otras personas para que te ayuden a ti. Algunas veces nos destrozamos a nosotros mismos porque pensamos que somos todopoderosos, y eso viene de la soberbia, viene de orgullo. Ángela Ramírez Zavala, bienvenida y muchas gracias por tu comentario. Lo que me gusta es que nos das la respuesta con la misma palabra de Dios, y eso nos hace dar cuenta que Dios en su palabra tiene todas las respuestas, y así poder vivir una vida conforme a su palabra. Amén, amén, amén. Cristianos, nosotros no solamente vivimos los días domingo y después del día domingo nos volvemos no cristianos. Ese era el problema que los fariseos tenían, que ellos enfrente de las personas se creían y actuaban perfectamente, pero Dios dice que esas son hipócritas. Nosotros debemos vivir todo el tiempo en la palabra de Dios, y si nosotros vivimos así, toda la respuesta de nuestra vida está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Amén. Gracias. Y bueno, espero que yo pido a Dios que las palabras y las respuestas que yo les doy ahorita les sean de ayuda, y que ustedes puedan crecer con la palabra de Dios así. Y si no estoy claro, otra vez, pregúntenme 1000 veces y yo les responderé 1000 veces. Carla Santos, muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos tentaciones? Necesito aconsejar una amiga. Hay dos formas. Y esto me voy con lo que Jesús fue tentado. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Jesús lo tuvo que hacer todo solo. Y si esa persona es fuerte y lee la palabra de Dios, lo cual es aconsejado, leer la palabra de Dios, orar, estar en comunión con Dios y con el Espíritu Santo, ya, siempre estar en estas cosas es muy bueno. ¿Por qué? Porque siempre Dios es primero en nuestra mente. Ahora, ¿por qué vienen las tentaciones?
es porque nosotros amamos otra cosa más que a Dios. Oh, muy importante, y quisiera que escuchen esto, muy importante. Una tentación viene cuando amamos o queremos algo más que a Dios. Y si dejamos de amar esa tal cosa más que a Dios, no es tentación, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo rapidito. Si le dice a un niño, le dice, te doy un chupete si no vas a la iglesia. El niño puede escoger chupete o la iglesia. ¿Ya? Entonces el niño dice, ya, voy, chupete sí, iglesia no. La niña escogió algo porque ama más que a Dios. Valuó el chupete más que a Dios. Ahora, tú, por ejemplo, Carla, la que nos preguntaste, te dice chupete o a Dios. Eso ni siquiera es tentación para ti. Obviamente la iglesia, obviamente Dios. No es tentación, es como distracción, ¿verdad? Ahora, la razón por la que algo se vuelve tentación es porque valuamos tal cosa más que a Dios. Cuando Jesús fue tentado por el pan, es porque él estaba muy hambriento. Y por eso tiene pan o Dios, ¿verdad? Pan o Dios. Y Jesús dijo, yo amo más a Dios que al pan. Yo amo más a Dios que mi cuerpo. Ahora, número 2. Eso fue el número 1. Uno tiene que amar más a Dios que al mundo, ¿ya? Más a Dios que al chico, al vecino. Más a Dios que mi tensión sexual. O más a Dios que mis deseos de la carne. Más a Dios. Ya, eso es 1. Número 2, nosotros debemos buscar ayuda. Ayuda. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos tentaciones? Buscar ayuda. Dios dijo que somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Dios no nos hizo a nosotros para que seamos perfectos y venzamos todo a la primera y todo solito. Llama a alguien. Busca a alguien. No tengas vergüenza. El único que te para de vencer la tentación sos vos misma. Si tienes vergüenza de contar tu tentación, tú mismo te estás bloqueando la única salida. Así que decirle a tu compañera, aquí estoy yo. Si estás en tentación, llámame para que pueda orar. Espero que eso te ayude un poquito porque yo pienso que muchas veces muchos pastores, ellos dicen, acá es paso número 1, paso número 2, ¿qué tenés que hacer cuando estés en tentación? Pero lo que Dios quiere no es que tú solito venzas la tentación. Dios quiere que vayas a otra persona, a una persona que tenga más fe, o una persona cristiana, para que estemos 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús y ahí Dios va a estar. ¿Y qué más queremos, verdad? Si estamos 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo Jesús, ahí Dios está. Y si Dios está ahí, entonces la tentación se va a ir. Y para algunos es muy simple, o no es la respuesta que quieren, pero eso es lo que Dios nos dice y funciona. Por eso Dios nos dice eso. Voy a tomar como una pregunta más o 2 tal vez, pero muchísimas gracias por las preguntas. Es increíble. Muchas gracias por quedarse y escuchar todo lo que hablamos, y yo sé que esto le va a ser de bendición. Pueden seguir preguntándome cualquier pregunta que tengan, pero quisiera preguntarles a ustedes, no sé si les gustó la alabanza, quieren que hagamos alabanza en el futuro. Si no les gustó mi voz, entonces no vamos a hacer alabanza. Pero espero que eso también haya sido de bendición. A ver, muchísimas gracias. Roselene Paula Costa, muchísimas gracias por seguir escuchándonos, lo aprecio muchísimo. Y su pregunta dice, el comentario dice, la Biblia es un libro
que nos lee. Muy bueno y edifica estos versículos de Romanos. Amén. Muchísimas gracias. El libro de Romanos es sumamente edificadora. ¿Por qué? Porque Pablo lo está escribiendo de lejos. Y él dice, ¿cómo puedo ayudar a estas personas que están tan lejos? No lo puedo ver cara a cara. ¿Cómo los puedo edificar? Y era escribiendo esa carta. Y eso mismo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Eso mismo, no los puedo ver cara a cara, pero ¿cómo los puedo edificar? Mediante la palabra de Dios y específicamente la carta de Pablo, que es a los romanos. Más alabanzas, dice. Gracias amigos. Sí, voy a traer más alabanzas a la próxima y espero y pónganlo en oración este canal. Yo veo que hay muchos, digamos, tal como Dios actúa, Satanás actúa. Y hoy día tuve unos problemas técnicos que no sabía cómo resolverlo. Así que si lo ponen en oración, miren, yo también estoy en dificultades, así que busco la ayuda de ustedes, sus oraciones. Y espero que sí, podamos seguir adelante. Sona dice, gracias Degu, me encantó la respuesta. Creo que debió haber sido el Espíritu Santo en tu vida. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que yo espero, que no sea yo hablando, que sea el Espíritu Santo. Yo la verdad no quiero hablar, porque yo sé que yo la frego todo el tiempo. Pero espero que el Espíritu Santo hable y si les tocó el corazón, no digan es Degu, digan es el Espíritu Santo, es Dios mismo que está hablando. Y den gracias a Dios, porque yo no soy nada, es Dios el que vive en mí. Amén. Amén. Bueno, si ustedes no tienen más preguntas, nos vamos a ver en la próxima semana, el día sábado, a las 7:30 de la noche. Y vamos a seguir leyendo Romanos a menos de que Dios me diga, leamos otra cosa. Pero, bueno, muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno de nosotros. Muchas gracias por quedarse hasta ahora. Los agradezco muchísimo. Y inviten a sus compañeros, a sus iglesias. Si esto le fue de bendición para ustedes, espero que también lo sea de bendición a más personas, ¿verdad? No es quedarnos con la bendición nosotros mismos. Así que muchas gracias por tus oraciones, Carla. Y por todos ustedes quienes oran por mí, por el canal. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias amigos y los veo la próxima semana. Y yo no me voy a otro lado, yo sigo acá. Pero si tienen preguntas, pregúntenlo en el canal, en la página, y aquí estaré para ustedes. Los quiero muchísimo y chao, chao.